En este video vamos a estar hablando de Dios cumplirá su propósito en ti. A continuación. No se olviden de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos en el futuro. Dios les bendiga una vez más con ustedes, el pastor Robinson Villalobos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, La Gran Comisión. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, dale clic a ese botón rojo donde dice suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes en el futuro. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias una vez más, por estarnos visitando, sintonizándonos a través de las redes sociales. Le quiero dar las gracias a todas las personas, que ya se han suscrito a nuestro canal. Estamos cerca, hoy día, 1 de junio del año 2019, de llegar a los 3,000 suscriptores, y toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Si tienes alguna petición de oración o necesitas consejería o alguna pregunta, solamente escribe abajo los mensajes de este video o de cualquiera de nuestros videos para orar por ti o para darte cualquier guianza espiritual que necesites. Amén, amén, gloria a Dios. Así que vamos a entrar en el tema del día de hoy. Dios cumplirá su propósito en ti, en nosotros. Dios ha prometido que Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Amén, amén. Y para empezar, vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 138, versículo número 8. Y dice así la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Gloria a Dios. El principio de este versículo número 8 de este capítulo 138, Dios promete cumplir su propósito en nuestras vidas. Dios promete ser fiel. Dios promete, y la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dice algo, Dios lo hace. Nosotros basamos nuestra fe en la palabra de Dios, que es una palabra viva y eficaz, un Dios que no cambia, un Dios que es fiel, un Dios que tiene el poder y la habilidad para mantener sus promesas y cumplir sus propósitos en nuestra vida. Amén. Fíjense lo que dice Filipenses, capítulo número 1, verso 6. Dice: estando persuadido de esto. Debemos entender y saber esto que va a decir a continuación al versículo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que Dios está trabajando constantemente siempre en nuestras vidas para perfeccionar ese propósito en nuestra vida. Va poniendo como cada pieza en ese rompecabezas hasta que un día ese propósito que Dios tiene en nuestra vida se cumple. Y debemos entender que este es un proceso en nuestro caminar como creyentes, que es un proceso que Dios trabaja en nosotros diariamente, constantemente, para que nosotros nos perfeccionemos, para que Dios nos vaya moldeando, para que nosotros podamos cumplir ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Ahora, hay algo, que nosotros, o muchas veces los creyentes, Dios te da una palabra, te dice: te voy a usar grandemente, voy a restaurar tu matrimonio, te voy a dar ese hijo, esa hija que tú tanto estás pidiendo, te voy a sanar, te voy a usar, te voy a levantar. Pero entonces, vienen las circunstancias de la vida, los problemas diarios, la adversidad, las pruebas, las aflicciones, porque muchas son las aflicciones del justo, pero Dios nos librará de todas ellas. Y entonces las personas en su mente pareciera que se les olvidara las promesas que Dios tiene para sus vidas, esa gran alegría y ese gran gozo que nosotros recibimos cuando esa palabra de propósito, de promesa que Dios nos dio, vino a nuestro corazón.
Y es por eso que quiero traer a la luz la vida de José. Si nosotros recordamos y hemos leído la historia de la vida de José, sabemos que José pasó por muchas cosas difíciles. José fue odiado por sus hermanos. José fue vendido por sus hermanos como esclavo. José lo intentaron matar sus hermanos lanzándolo, ¿verdad?, en esa cisterna, pero casualmente estaba vacía por la obra de Dios, porque Dios tenía un propósito con él. Y quizás el enemigo ha venido a atacar tu vida, y quizás tú sientes que el enemigo, ¿verdad?, como dice, viene a robar, a matar y a destruir. Quizás tú te has sentido hasta que aún tu vida está en peligro, pero déjame decirte en el día de hoy que Dios es un Dios fiel y que Dios no va a permitir que el enemigo te destruya, porque Dios te ha venido a dar vida y vida en abundancia, y el propósito que Dios tiene para tu vida, aún ni el enemigo podrá detener lo que Dios tiene para tu vida, porque Dios es un Dios poderoso. Pero una de las cosas que tenemos que entender acerca de la vida de José es que fue Dios que permitió estas cosas en la vida de él para llevarlo al propósito y al llamado que Dios tenía para su vida. José tuvo que ir a la cárcel. José fue acusado de engaño, acusado de violación, de violar a la esposa de su jefe. Fue difamado, fue olvidado por el copero por 3 años para no poder salir de la cárcel. José pasó por muchas cosas difíciles, y José era un hombre que amaba a Dios, porque la palabra de Dios nos lo muestra. Y fíjense lo que dice aquí, Génesis 45, empezando en el versículo 4. ¿Por qué quiero traer esto? Porque no importa por lo que tú pases, las circunstancias, las adversidades, las necesidades, las circunstancias por las que tú pases no definen el propósito que Dios tiene para ti, no cambia el propósito y el llamado que Dios tiene para ti, no anula el propósito que Dios tiene para ti. Sin embargo, la adversidad y las circunstancias por las que estás pasando son las que te van a llevar al propósito que Dios tiene para ti. Dice Génesis 45, empezando en el versículo 4, dice: Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para perseveración de mi vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién lo envió? Dios. Aunque habían sido sus hermanos quienes habían vendido a José como esclavo, era parte del plan de Dios. Mire lo que sigue diciendo: Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Versículo 7: Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Y termina diciendo el versículo 8: Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. O sea que en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de todas esas cosas que José estaba pasando, era el plan de Dios que José fuese vendido como esclavo. Era el plan de Dios que José fuese acusado de violación e ir a la cárcel. Y quizás nosotros como seres humanos nos podemos preguntar: ¿pero por qué Dios lo tenía que hacer de esa manera? Nosotros no podemos cuestionar a Dios. Nosotros debemos obedecer a Dios y creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 8, 28 dice: Y sabemos pues que los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas le ayudan a bien. Y dice: estos son a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, que nosotros, todas las cosas por las cuales nosotros pasamos, sean buenas, sean malas, todas las circunstancias, esas épocas en nuestra vida, sea época de abundancia o épocas de escasez, sean tiempos de guerra o tiempos de paz,
Dios va a usar todas esas cosas para nuestro bien, para llevarnos al propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a su reino. Y desde el mismo momento que Dios te redime y te llama a su reino, Dios te sella con su sangre poderosa y dice: ha sido llamado, mi hija ha sido llamada, este hijo mío ha sido llamado. Todos nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos un llamado de Dios. Y Dios tiene un propósito con nosotros. Amén, gloria a Dios. Así que debemos entender y saber que porque nosotros estemos pasando por dificultad, eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros. Eso no quiere decir que nos estamos alejando del propósito y del llamado de Dios. Por lo contrario, debemos saber y entender que si nosotros estamos amando a Dios y estamos en sus caminos, aunque haya adversidad, aunque haya necesidad, aunque haya problemas, debemos confiar y saber que Dios sabe lo que está haciendo. Fíjese algo. Cuando Dios le da el sueño a José, José tenía la edad de 13 años. La Biblia nos los muestra. Tuvieron que pasar 17 años para que el propósito que Dios tenía para con José se cumpliese. Y si nosotros vemos la vida de José como desde afuera, como ver una película, cuando José estaba en la cárcel, quizás tú podrías decir: wow, ¿dónde está el sueño de José? ¿Dónde está el propósito de Dios? Estando en la cárcel. Pero era necesario que José fuera a ese lugar, porque desde ese lugar era el lugar perfecto para él poder llegar a Faraón. Y quizás tú te encuentras ahora en un lugar o en una situación donde tú no entiendes por qué estás pasando por esto, pero déjame decirte, desde ese lugar Dios te va a levantar. Desde ese lugar Dios te va a sacar para la gloria y la honra de su nombre, porque Dios tiene un propósito y un llamado para ti, y Dios cumplirá su propósito en ti. Y quiero terminar yendo al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos salvó, está hablando de Jesús, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y quise terminar con este versículo porque yo quiero que usted entienda algo, mi hermana, mi hermano, oyente, tú que nos estás viendo a través de las redes sociales. Todos nosotros tenemos un llamado. Todos nosotros tenemos un propósito. Y no es un propósito y un llamado nuestro. Es un propósito y un llamado que Dios lo ha puesto sobre nuestras vidas. Nosotros no escogimos el propósito. Dios escogió el propósito y nos selló y nos marcó con un llamamiento santo. Y todos nosotros estamos llamados a seguir ese propósito. No hagas, ¿verdad?, como hizo en la historia, ¿verdad?, del hombre que Dios lo llamó, Jonás, a predicar a Nínive. Y él corrió hacia el otro lado. Si Dios está llamando tu vida, si Dios ha marcado tu vida con un propósito y tú lo sabes, no corras para el otro lado. Obedece a Dios por muy fuerte que sea tu llamado y tu propósito. Por muy difícil que sea la prueba, no corras al otro lado. Dios te está llamando y Dios quiere cumplir su propósito en ti. Vamos a terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este mensaje. Te damos gracias, Padre amado Señor, por ese llamado y ese propósito que tú has puesto sobre nuestras vidas. Y te pedimos en este día, Señor, que nos ayudes, que nuestro corazón sea sensible a tu llamado y al propósito que tú tienes en nuestras vidas, Señor. Y nosotros declaramos que todas las cosas nos van a obrar para bien. Y nosotros creemos que tú eres un Dios poderoso y confesamos y declaramos que tú cumplirás tu propósito en mí, que tú eres más que suficiente en nuestras vidas y que tú conoces el futuro y que nuestro futuro está en nuestras manos y que nosotros vamos a creer y a permanecer fiel a ti, porque tú eres un Dios
de promesas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Por una vez más sintonizarnos. Y vuelvo y repito, si no te has suscrito a nuestro canal, dale clic a ese botón rojo para que seas parte de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? A través de este ministerio, a través de la Gran Comisión. Y una vez más, te ha sido el pastor Robinson Villalobos. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.